Hola gente, bueno, hace un tiempo que le prometí a Emilio Bueso que iría haciendo reseñas de sus libros y me quedé con, interrupción del gato, me quedé con con la primera reseña que le hice, que fue la de Esta noche arderá el cielo, que viene a ser mi libro favorito de este autor hasta la fecha. Y bueno, hoy andaba pensando, el otro día estuve hablando con él y me vino a la cabeza de que realmente aún no había hecho ninguna otra reseña de las que le comenté que haría, así que hoy me ha venido a la cabeza que me iba a poner con ello. Y después de mucho pensarlo me he decidido por hacer la reseña de Diástole, que es un libro que a mí me hace gracia reseñar por anécdotas curiosas que se han dado alrededor de este libro, conversaciones absurdas que hemos tenido, y por el hecho, ¿por qué no?, de que es un libro que suele atraer muchísimo al público veinteañero que lee a Bueso, especialmente gente que se mueve por el ambiente gótico y tal. Y no es muy sorprendente, ya que, como podéis ver en la tapa, el libro va un poco de vampiros, pero no vampiros de purpurina, por Dios, que esto es Bueso, ¿eh? No os esperéis cosas de ese estilo. El libro es un libro que tiene páginas. El libro cuenta con unas 233 páginas, su precio rondaba los 18 euros, si mal no recuerdo, está publicado por la editorial Salto de Página. El resumen de la contratapa dice lo siguiente: Jerome es un pintor caído en desgracia que recibe el encargo de retratar a Iván, un misterioso extranjero cuyo pasado irá revelándose a medida que nos relate su historia durante las sesiones de posado. Jerome conocerá así la historia de un hombre perseguido por Moscú durante décadas, un forajido que tuvo que recorrer a la fuga los escenarios más duros de la extinta Unión Soviética, sobrevivir al asedio nazi de Leningrado, desaparecer en las noches de San Petersburgo durante los días más crudos de la dictadura, esconderse en las zonas más contaminadas de Chernóbil. La auténtica naturaleza de Iván se nos revelará cuando conozcamos el antiguo y terrible mal que porta consigo, hecho a partes iguales de radioactividad y de una espantosa maldición que habita en el corazón del arte pictórico. Diástole es un viaje febril que bombea terror y novela negra, dentelladas a la yugular y chutes de heroína, plutonio y poesía. Una corrosiva historia de amor y fatalidad que abre de un hachazo un nuevo registro en la actual narrativa de terror española. Básicamente este libro se basa en estos dos personajes que podemos ver aquí en el resumen. Por un lado tenemos a Iván, que, realmente pienso que el resumen de la contratapa hace como un montón de spoilers. Iván se nos presenta primeramente como un caballero, una persona educada, refinada, que contrata a Jerome, que parece ser, cuando echamos la primera mirada, Iván es la clase alta, la clase bollante, la persona sana y tal, y Jerome es la desgracia porque es un ex-yonki con más de yonki que de ex. Y que su vida no va a ninguna parte, es un desgraciado y es una de esas criaturas que en más de una ocasión pululan por los mundos de Emilio Bueso. El caso es que, a medida que vamos leyendo el libro, en esas sesiones de posado, porque Iván lo que quiere es que Jerome retrate su figura tal y como es ahora, a medida que vamos leyendo vamos sintiendo más que viendo que algo va a pasar, y por eso Iván quiere esa pintura tomada en ese momento tal y como se ve en ese momento. Y a medida que esas sesiones de posado avanzan, Iván va contándonos una historia que es aparte locura, aparte monstruosa y aparte muy sorprendente. Me gusta muchísimo lo que hace Emilio Bueso con este mito del vampiro, esta vuelta de tuerca nueva que le da a este mito del vampiro, uniéndolo con el tema de la radioactividad, que se explica un poquito en el resumen, pero que yo pienso que mejor que no os diga nada sobre eso y os sorprendáis, porque es una de las cosas que más me gustó en este libro, esa nueva vuelta de tuerca en el mito del vampiro. Y después tenemos esta figura de Jerome, que es un pobre desgraciado, es una persona que lo tuvo todo y ha caído en el vacío. Y me gusta muchísimo porque es un tema que hemos hablado ya con Emilio en más de una ocasión, el tema del monstruo. Como normalmente en más de una ocasión el monstruo es humano. Y otra de las cosas que no necesitas un monstruo, o sea, yo pienso, y él coincide, que el mal más grande nace de la mente de un ser humano, o sea, es más monstruoso quizás un humano que, yo qué sé, con un monstruo del abismo o algo así. Aquí nos encontramos con las dos cosas, nos encontramos con lo que es un monstruo humano y con lo que es un monstruo creado, el mito del vampiro. Y nos encontramos en que un monstruo es siempre un monstruo. En ocasiones un monstruo quizás tenga oportunidades de redimirse, y a lo mejor alguno se redima, pero es porque nunca fue realmente un monstruo. El monstruo, la criatura oscura, la criatura pérfida, la criatura que es monstruosa. O sea, buscamos en el diccionario la definición de monstruo. Esa criatura nunca se va a redimir. Nació monstruo, vivirá monstruo y morirá monstruo. Y es un poquito eso, también lo encontramos en este libro, ¿no? Tenemos esa figura de ese vampiro, que no es un vampiro de purpurina, que es un vampiro que sí, que durante unas páginas del libro se nos presenta con una máscara, nos demuestra su faceta más humana, pero, como íbamos diciendo, la oscuridad siempre es oscuridad, puedes ponerle una vela, se iluminará,
pero el verdadero horror siempre se mantiene siendo verdadero horror. Y por otro lado tenemos esta visión de Jérôme, que más que un monstruo, quizás sería un monstruo que esconde al monstruo que una vez fue niño. Porque es una persona que empezó siendo inocente, como cuando nacen todos los niños, y que mediante la vida, las hostias que la vida le va dando, y la manera que tiene él de no aceptarlas, no saber aceptarlas, por las casas que sea, por el camino que recorrió la vida, va cayendo en una vorágine, en una espiral, y se acaba convirtiendo quizás en algo muy lejano a lo que él era al principio. Un pintor de éxito, un pintor que lo tenía todo, acaba siendo un tío borracho, drogado, tirado en una colchoneta en una habitación. Y bueno, ¿por qué no? Cuando le ofrecen este encargo del que quizás no sale vivo, ¿por qué no? Total, él ya sabe que no va a vivir muchísimo más, ya sabe cuál es su naturaleza, ya sabe cuál es su camino. La verdad es que a medida que vamos avanzando en el libro, este Jérôme empieza a volver a ser una persona un poquito más lúcida otra vez. Cuando digo lúcida, quiero decir que va viendo detrás de las cortinas de humo que esconden a Iván, y va viendo a esa criatura por lo que es, y bueno, hay oportunidades de redención, y hay personas que las cogen, hay personas que no las cogen, y la verdad es que a mí este libro me gustó muchísimo porque es una cosa súper rara. O sea, es coger ese mito del vampiro, convertirlo en una persona así aristocrática que quiere que le pinten un cuadro, que vive rodeado de lujo, que Iván lo ve y piensa, si yo tuviera todo esto quizás no habría acabado como he acabado, o quizás sí habría acabado peor porque hubiera tenido más medios para acabar así, pero vemos a esa persona que poco a poco va perdiendo las máscaras y va saliendo el monstruo, pero es un monstruo que nació monstruo y que además se fue creando monstruo con todas las cosas que le van pasando a su alrededor. En lugar de intentar superarse, redimirse, este Iván lo que va haciendo es interiorizando esas cosas, ese dolor que va viendo, y si en algún momento le importó y en algún momento sufrió y lamentó las vidas de esas personas que caían a su alrededor, llega un momento en que lo incorpora a sí mismo, crea una oscuridad más grande y crea ese Iván que acabaremos viendo al final del libro. Esa historia de amor, porque también hay una historia de amor, hay una persona que le importó a Iván, que le sigue importando, y hay escenas muy burras, muy espeluznantes al final del libro, muy a lo hueso, muy a aquello de what the fuck, ¿qué estoy leyendo realmente? O sea, no sé, a mí me gustó muchísimo. Básicamente por eso, porque el mito del vampiro siempre es un mito que me ha gustado mucho, esa ilusión de la juventud eterna, esa maravillosa del vampiro seductor y todo eso, pero realmente en muchas literaturas nos olvidamos de comprender al vampiro como el monstruo que realmente sería, como el monstruo que se alimenta de sangre, que es lo que mantiene vivo a los humanos, y en este caso tenemos a un monstruo que encima es radioactivo. O sea, os podéis imaginar el petate que se lía en este libro. Y la verdad es que aparte también me gustó muchísimo porque a medida que Jérôme va hablando con Iván y le va comentando, como ponía en el resumen, nos vamos viendo a este personaje que parte de una URSS, de una Unión Soviética que ya no existe actualmente. Le podemos ver cruzarse con nazis en Leningrado, lo que íbamos diciendo, ¿no? Y las noches de San Petersburgo cuando él desaparece, cuando acaba metido en medio de Chernóbil, porque realmente cuando eres un monstruo y te persiguen, si te persiguen humanos, ¿dónde puedes esconderte? Que los humanos no puedan llegar a ti. Son esas vueltas de tuerca que a mí este libro me ha gustado muchísimo. Sé que existía una segunda parte de este libro y aún sigo teniendo fe de que le podamos ver la cara a Cístole algún día de estos, pero para eso tendremos que seguir comprando los libros de Mil y Hueso y seguir dándole soporte para que vean que sí, que Diástole mola y que queremos leer Cístole, por Dios. Pues bueno, ya está, es una reseña súper loca, pero es súper rápido, tengo prisa, me tengo que ir a comer. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado el libro y Emilio, sigue escribiendo, eres un genio, tío. ¡Deu!